Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Podemos leer la lista del nombre o de los nombres de los 11. Se nos ha hablado de la pieza faltante. Yo quiero hablarles del verso 14. Todos estos, antes del derramamiento del Espíritu Santo, antes de lo sobresaliente del día de Pentecostés, perseveraban unánimes en oración y ruego. Pero quiero que observe esto. Diga: con las mujeres. Una vez más, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero que observe esto. Se habla, mi hermano Donny, mucho de los 120. El movimiento pentecostal apostólico, enfatizamos mucho el número de los que estaban reunidos en ese aposento alto. Pero en este pasaje, el Espíritu Santo inspira al escritor para resaltar tres cosas importantes. Número uno, el equipo ministerial de Jesús. Sabemos que hacía falta uno. Se nos ha predicado, se nos ha enseñado y cómo se suplió esa necesidad. Pero ahí estaba el 90% del equipo ministerial de Jesús. También estaban las mujeres. Ahí estaba María Magdalena. Ahí estaba Juana. Ahí estaba Susana. Ahí estaba el 70% de las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Porque aunque se resalta mucho el nombre de los 12, pero el ministerio de Jesús fue sostenido por un ministerio como ese. Gran porcentaje eran mujeres. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo miro en Cosecha Final ejemplificado, materializado el ministerio de Jesús. Aquí hay hombres que se les puede nombrar por nombre, por el equipo ministerial que son para el pastor Urrutia, pero también hay mujeres sin nombre, quizás no sobresalen mucho entre los demás, pero sostienen el ministerio apostólico Cosecha Final Internacional. Oh, yo siento la gloria de Dios esta tarde. Este pasaje resalta también la familia de Jesús. Este es un ministerio exitoso. Jesús es el ejemplo de cómo tener un ministerio exitoso. Porque aun cuando Él no estaba físicamente, su equipo ministerial continuaba. Cuando Él no estaba físicamente, las mujeres continuaban. Y lo más importante, cuando Él no estaba, su madre, sus hermanos, es decir, su familia, continuaba con el legado. Qué triste es mirar en la actualidad que hoy en día hay pastores solos que llegan al éxito, llegan con su esposa casi por divorciarse, pero no están sus hijos, han perdido su equipo ministerial y muchas mujeres se han quedado en el camino. Cuando escuché a su pastor ministrar el primer día, yo pude sentir una carga que él tiene por las familias. Él siente una carga como solo una paternidad puede sentir. Si hay algo que su pastor desea, si hay algo que late en el corazón de su pastor, es que se cumpla el Pentecostés al pie de la letra en este auditorio. Que sean todos llenos del Espíritu Santo. No solo unos cuantos, no solo los líderes, no solo las visitas, sino la esposa, los
los hijos, todos, absolutamente todos. Y yo sé que si por el pastor fuera, nos pasaríamos todo el día, que no haya uno solo que se vaya de este lugar sin que tenga la experiencia con el Espíritu Santo. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué voy a hacer al final? Se ha hablado mucho. Si no hubiera la fe que tenemos y solo pensáramos con la mente y solo tuviéramos la fe de la mente, pensaríamos que Dios ya lo ha hecho todo. Pero hay una fe en el corazón que todavía cree que Dios puede hacer más, que Dios va a hacer más. Dios va a llenar a todos. Escúchelo bien, será la conferencia que va a tener impacto, porque en su evento todos fueron llenos. Déjeme hablarle un poquito, porque lo que Dios me dijo es: quiero que los reúnas por familias en el altar. Porque así como en el Pentecostés estaba mi familia, y estaban entre los que hablaban en lenguas, y estaban entre los que estaban llenos del Espíritu Santo, también va a suceder en esa convención inquebrantable 2025, Pentecostés otra vez. Voy a llenar a todas las familias de la iglesia. Voy a llenar desde el más grande hasta el más pequeño. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra y quizás usted diga: pastor, ya lo tenemos todos. Bueno, Dios todavía quiere darte más. Dios todavía puede darte más. Déjeme darle esta palabra. Me impacta, porque si hubo a alguien que Jesús ofendió mucho, fue a su propia familia. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué muchas familias no acompañan a sus pastores? Es poco el pastor que está teniendo éxito con su familia presente en la iglesia. Muchos hijos de pastores no están en la iglesia. Y muchos de las familiares que están en la iglesia no están de acuerdo con lo que se está haciendo, ni respaldan el ministerio de su pastor. Pero vemos un modelo en Jesús. En aquel día no solo estaba su equipo ministerial. Qué triste, muchas veces presentamos al equipo ministerial, pero cuando volteamos hacia un lado, nos falta un hijo, nos falta una hija, nos falta la esposa. Y la pregunta: ¿por qué? Si estamos sirviendo a Dios. Yo traigo una respuesta. Hay algo que se le reveló a la familia de Jesús que no se les reveló a los demás, y era la doble naturaleza de Jesús. Ellos sabieron identificarlo, no solamente como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios. Y eso es lo que está pasando en muchas familias ministeriales. Solo ven al Hijo del Hombre en casa, pero no ven al Hijo de Dios en su padre, en su esposo. Oh, no ven a la hija de Dios en la hija, o en la madre, o en la esposa. Hablaba con tu hijo, pastor, y escuchar sus palabras, escucharlo sano. Me refiero de Don, y yo sé que tienes más hijos. Pude entender que lo que a él lo tiene salvo, sirviendo a Dios, siendo un modelo y un ministro para la iglesia. Cuando él rechazaba a la iglesia, te rechazaba a ti, rechazaba la visión, y ahora la ama con todas sus fuerzas. La razón es esta: no es solo porque se le reveló el nombre, no solo es porque tiene el Espíritu Santo, sino porque se le reveló tu doble naturaleza. Ahora entiende que eres su padre terrenal, pero también eres su padre en Cristo Jesús. Ahora entiende que no solo eres hijo de hombre, sino que también eres hijo de Dios. Y eso es lo que sucede con muchos matrimonios en el ministerio. La esposa sigue viendo al esposo, pero no puede recibir al pastor, y deja de ser alimentado por el pastor por el hecho de que fue ofendido por el esposo.
Muchos hijos reciben de otros predicadores, pero no reciben de su padre. ¿Sabe por qué? Porque fueron ofendidos por su padre. La ausencia de su padre. El padre que se muestra en el púlpito no es el que se muestra en la mesa. Y le voy a decir cuál es la causa. No se les ha revelado la doble naturaleza de ese hombre de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando ministramos, tampoco se nos ha revelado nuestra doble naturaleza, porque todo el tiempo estamos en modo hijo de Dios, pero no descendemos para ser hijos de hombres. Por eso estamos ausentes en nuestras esposas y ausentes en nuestros hijos. Somos poderosos en el púlpito, pero débiles en la casa. Esto es lo que me tenía herido a mí, al borde del suicidio, a la edad de 15 años, porque yo solo miraba al Hijo del Hombre. Yo estaba ofendido con el Hijo del Hombre. Yo estaba ofendido con el hombre que todos los días en la mesa me regañaba y me exhortaba y me disciplinaba. Pero un día Dios me reveló que en el Hijo del Hombre, al cual yo le llamaba papá, también había un Hijo de Dios que me estaba dando una paternidad espiritual. Ruego a Dios que eso se revele a una familia en esta tarde. Oh, yo tengo una respuesta para alguien que quizás está buscando consejería para rescatar su matrimonio. Yo no estoy en contra de la consejería. Dios bendiga a aquellos capacitados, preparados para dar consejería. Pero lo que a ti te falta no es un consejo más. Te falta la revelación de la doble naturaleza del hombre al que le llamas esposo. Si tiene a su familia, reúnala con usted, porque Dios va a descender y va a llenar por familia. Tuve la oportunidad de orar por 2 matrimonios ahora, pero me estaba reservando la palabra porque quería declarárselas, pero dije, la voy a declarar públicamente. ¿Sabe lo que restauró mi relación con mi padre, pastor? Esta revelación. Yo puedo ver al Hijo del Hombre en él, y si me ofende por su carácter, por su forma de ser y de disciplinarme, no impide que yo reciba el mensaje que Dios me envía a través de él. Quiero que mire esto. En el Pentecostés no solo estaban los 11 y el número 12, no solo estaban las mujeres, estaba la madre de Jesús y estaban sus hermanos. Tienes éxito, estás por vivir tu Pentecostés otra vez, pero voltea a ver a tu lado. Gloria a Dios, está tu equipo ministerial, pero ¿estará tu familia a tu lado? ¿Está tu familia contigo? Estás salvando almas, pero ¿qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tus hijas? Tienes visitas en tu célula, está bien, pero ¿están tus hijos ahí? Estás conquistando el mundo, eres un tremendo expositor, eres un tremendo predicador, pero tu familia cree en ti, tu familia conoce tu doble naturaleza. El nacimiento de Jesús lo hace único entre todos los nacidos de la tierra, no solo por su concepción sobrenatural, sino porque Él se movía, operaba en su doble naturaleza. Él fue conocido como el Hijo del Hombre, el Hijo del carpintero. Oh, Él fue conocido en su naturaleza humana, pero revelado a muy pocos como el Hijo de Dios. Es más, Él mismo decía: no le digan a nadie lo que se les ha revelado a ustedes. Lo que les estoy diciendo no viene por la teoría, sino por la revelación. Quiero que mire esto. Vuelvo al punto. Si hubo una familia a la que Jesús ofendió, fue a su propia familia. Hay veces nos preocupan por los que se fueron ofendidos, pero no te das cuenta que tu familia está ofendida, pero sigue contigo.
En Juan el capítulo 6 verso 66 literalmente dice la escritura que muchos de sus discípulos ya no andaban con él, se fueron ofendidos. Es más, Judas mismo, hubo algo que lo ofendió. Pero nuevamente el modelo del ministerio exitoso en el Pentecostés lo vemos en Jesús, porque aunque él no estaba físicamente, ahí estaba la madre y sus hermanos. ¿Por qué no estaba José? Porque José había muerto prematuramente. La primera ofensa que Jesús hizo, lo hizo a la edad de 12 años. María, 3 días después, buscando a su hijo perdido entre la compañía, venían del templo, venían de adorar, y 3 días después lo encuentran rodeado de los maestros y los doctores de la ley. Y las primeras palabras que María menciona son: tu padre y yo te hemos estado buscando. A María se le había olvidado algo. Por tanta familiaridad, por tanta cercanía, porque lo amamantó, porque le dio de comer, porque lo levantó en sus primeros pasos, porque lo empujó cuando gateaba, se le había olvidado algo: que ese niño de 12 años no solamente era el hijo de José y de María, sino que era el hijo de Dios. Y Jesús se lo tuvo que recordar. ¿Por qué me buscas? ¿Qué? ¿Por qué me buscas? ¿No sabéis? ¿Se te olvidó que también soy hijo de Dios? Muchas veces por la tanta familiaridad, porque te sirven tu comida, porque juegas fútbol con ellos, porque el domingo vas a jugar voleibol, porque comes pupusas con ellos, porque bromeas con ellos, porque te abres con ellos, porque viajas con ellos. Muchas veces el peligro de la familiaridad es que solo vemos al hijo del hombre, al que se equivoca, al que se enoja, al temperamental, y se nos olvida que también es el hijo de Dios. ¿Sabe por qué los pastores no se acercan mucho a la gente? Porque no tienen la revelación de su doble naturaleza. Qué triste. Hay hijos que dicen: yo quiero que ese predicador ore por mí, porque no siento que Dios me pueda bendecir a través de mi padre. Y eso es muy triste. Pero cuando tu hijo sabe y conoce tu doble naturaleza, pudiste haber discutido con él en la habitación, pudiste haber discutido con él por un asunto, porque ya es un adolescente. Pero cuando estás hablando, él dice: yo quiero que él ore por mí, porque veo su naturaleza de hijo de Dios. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Yo sé que la palabra es dura, pero esto también tiene que ser revelado. Antes del Pentecostés, su madre y sus hermanos estaban sanos. Hay 3 cosas que Dios quiere revelarte. Primero, su doble naturaleza, y esa la tenemos bien clara. 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Usted sabe que Jesús era y es 100% Dios y 100% hombre. Por eso me va a entender cuando él se cansó como el hijo del hombre, durmió. Pero como el Hijo de Dios dijo: si alguno de vosotros está trabajado y cargado, venga a mí y yo les haré descansar. Como el Hijo del Hombre tuvo sed y se acercó al pozo de Jacob y le dijo a la mujer: dame de beber. Pero como el Hijo de Dios le dijo a esa misma mujer: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él agua y él te daría agua que salte para vida eterna. Como hijo de hombre
Él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero como el Hijo de Dios dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Alguien alabe a Dios por eso. Como el Hijo del Hombre, le dijeron: al que amas ha muerto, ¿dónde lo tienen? Y llegó a la tumba de Lázaro y Jesús lloró. Pero como Hijo de Dios dijo: quitad la piedra, quitad la piedra. Lázaro, a ti te digo, levanta. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Hay una doble naturaleza en usted. Hay una doble naturaleza en ti. Algo se va a desatar. Algo se va a desatar. Una revelación que va a salvar tu matrimonio, va a salvar tu ministerio, va a salvar tu casa, va a salvar tu familia. Como el Hijo del Hombre dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque como hombre cargó en su cuerpo todos los pecados del mundo. Pero como el Hijo de Dios dijo: consumado es. Pero ya lo tenemos claro. Lo que no tienes claro es que tú también tienes esa doble naturaleza. Era Él el unigénito, pero cuando Él murió y fue sepultado y resucitó, es el primogénito de la resurrección. Alguien alabe a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no se te ha revelado. ¿Sabes por qué no se te ha revelado? No se te ha revelado porque 80% de tu tiempo andas como hijo de hombre. Y necesitas ambientes como este para operar como hijo de Dios. Pero cuando sales otra vez, el Hijo del Hombre se manifiesta, la carne se manifiesta. Hay pecado, hay deseo, hay desánimo. Pero ¿sabe qué? Si tú sabes operar en tu doble naturaleza, vas a procurar andar en el Espíritu más que en la carne. Como el Hijo del Hombre, tú tienes a un padre biológico. Se llama Juan, se llama Luis, Samuel, como se llame. Pero como hijo de Dios tienes un Padre celestial y tienes una cobertura de paternidad en Cristo Jesús, en tu pastor. Cuando el Espíritu Santo te llena, no solamente te da la señal, que es una señal para los que oramos, para ti, para el mundo, de que acabas de recibir la promesa, sino que engendra en ti lo que el Espíritu Santo engendró en María. ¿Y qué fue lo que engendró en María el Espíritu Santo? Engendró al Hijo de Dios, pero que también fue hijo de hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú no vas a dejar de ser humano. Vas a tener que actuar en esta tierra hasta que tu cuerpo sea transformado y sea glorificado. Pero como hijo de Dios, con el Espíritu Santo en ti, tú puedes operar en el reino. Tú puedes entrar a la cuarta dimensión. Te puedes mover en el Espíritu. Puedes echar fuera demonios. Puedes sanar enfermos. Puedes hacer milagros. Diga: hay una doble naturaleza en mí. Te voy a decir, ¿sabes quién no quiere servir? El Hijo del Hombre. ¿Sabes quién quiere servir? El Hijo de Dios que está en ti. ¿Sabes quién le dice no a Dios? The Son of Man, el Hijo del Hombre. Pero ¿sabes quién arrepentido después dice hazlo? El Hijo de Dios que está en ti. Hay una parábola. El padre va
a sus dos hijos y le dice al primero: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo: no. ¿Sabe quién habló ahí? El Hijo del Hombre. Pero después, arrepentido, el Hijo de Dios: yo voy a la célula, estoy cansado, pero voy a la oración. Estoy cansado, pero voy a visitar al desanimado. Estoy cansado, pero voy a trabajar, voy a servir. Estoy gastado, pero voy a invertir. Recibe esa revelación, hija. Pero fue al otro y le dijo: ve hoy. Y dijo: sí, porque el Hijo del Hombre es muy almático, muy emocional. A la orden, pastor, sí, muy almático. Pero luego no fue. Yo prefiero estar rodeado de gente que como hijos de hombre me digan no. Pero después digo lo que María dijo: no tienen vino. Y el Hijo del Hombre habló y dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Pero María, como ya lo conocía, se alejó sin pelear, sin discutir. Chamaco, yo te llevé 9 meses en mi vientre, yo te parí. No, conocía quién era él. Fue y le dijo a los siervos: hagan todo lo que diga, porque cuando el Hijo de Dios habla, aunque no sea el tiempo, suple la necesidad. Y cuando el Hijo de Dios habló, llenen las tinajas hasta arriba. Y cuando las tinajas fueron llenas, hubo el primer milagro. ¿Cuántas veces, pastor, el Hijo del Hombre que está en ti no ha querido hacer lo que tú haces? Porque te sientes cansado, defraudado, decepcionado. Hay muchas cosas que tú dijiste desde noviembre para acá que ibas a dejar de hacer, porque el Hijo del Hombre estaba herido, el Hijo del Hombre estaba ofendida, pero algo en ti te movió y te dijo: inténtalo, hazlo, vamos. Es el Hijo de Dios. Hay que aprender a escuchar la doble naturaleza. Termino con esto. Toda tu familia va a ser llena con el Espíritu Santo, como en el Pentecostés otra vez. ¿Sabes cuántas veces yo he ofendido a mi esposa y a mis hijos por no estar presentes en sus cumpleaños? Por de repente estar pasando un momento con ellos, pero el reino me llama y tengo que ausentarme. Pero aquí están y me siguen. Me ama, la amo. Pasamos momentos increíbles. Yo juego béisbol con mi papá. Pastorea una congregación aproximadamente de 10,000 miembros. Pastorea pastores, da paternidad a pastores y presidentes de organizaciones. Pero tiene tiempo de descender de hijo de Dios a hijo de hombre, agarrar un bate y yo una pelota y una mascota y jugar béisbol con mis hermanos. Porque cuando entiendes tu doble naturaleza, no solo salvas al mundo, salvas tu casa, salvas tu familia. Y hoy más que nunca estoy convencido de haber decidido servir a Dios y entregarme a Él. Voy a terminar. El Hijo del Hombre dice: voy a terminar. Y el Hijo de Dios dice: no, dale. Así que cuando los predicadores decimos ya voy a terminar, pero sí, ya voy a terminar, es el Hijo del Hombre el que está hablando. Pero sabe, hay algo que a mi esposa se le reveló: que el hecho de que el que duerma a su lado sea el pastor, que el hecho de que el que ella me atienda, me planche la ropa, me sirva, me dé cariños, me dé besos, no significa que ella no va a ser alimentada cuando yo hable. Triste porque la congregación muchas veces es alimentada porque la congregación entiende la doble naturaleza del hombre, porque están lejos. Les es más fácil. A quien les es más conflicto es a los que están cerca. Pero qué poderoso es que te vieron en tu casa en pijamas, sin corbata,
sin saco. No quiero meterme más. Te enojaste por tu temperamento, pero en la tarde estabas predicando y tu esposa estaba recibiendo. Tus hijos estaban. Pero qué triste que la iglesia recibió, tu célula recibió, pero tu familia no fue sacudida por la palabra. Pero Jesús ofendió más de lo que su pastor le ha ofendido a usted. Ofendió más de lo que yo he ofendido a mi familia. Y se los demuestro con este pasaje. Mientras él aún hablaba a la gente, y esta es la causa por qué muchos hijos están enemistados con la iglesia. He aquí su madre, la Biblia lo dice, Mateo 12:46. Y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Nunca me voy a olvidar, pastora, primera dama, nunca me voy a olvidar. Yo estaba en una convención en el 2008, 15 de noviembre. Estaba cerca de mi padre. Su papá lo había rechazado por 20 años por ser evangélico. Y de repente mi padre se enfocó a darle amor. Yo lo conté esto hace tiempo atrás, pero hay quien no lo ha escuchado y tiene que escucharlo, porque el reino es primero. Mi prioridad es el reino, y la familia se le tiene que revelar para que lo entienda. Porque si no, muchos por entregarse a su familia van a dejar de hacer la voluntad de Dios. Pero qué tremendo es cuando todos son entendidos, porque todos buscan el reino y la justicia, y Dios añade. Nunca me voy a olvidar, porque era la oportunidad que mi padre esperaba. Porque mi abuelo vino vestido de charro con sombrero, y mi papá se enteró y dijo: vino tu abuelo, anda a recibirlo. Y cuando yo me acerco a mi abuelo, me dice mi abuelo: dile a tu papá que quiero cantar. Le habían dado unas pistas de música cristiana de gran cantante Ramón González. Y yo fui corriendo como hijo a mi papá. Dije: papi, dice mi abuelo que quiere cantar. Y escucho hablar al Hijo de Dios, y me dice: dile a tu abuelo. Mire, no digo dile a tu papá, dile a mi papá, dile a tu abuelo que solo sube a este púlpito el que es bautizado en agua y recibe el Espíritu Santo. Y yo fui corriendo a darle el mensaje completo al abuelo. Imagínense, mi abuelo, yo soy el más alto de Yucatán. Mi abuelo era más alto que yo. Y lo miro ahí con el sombrero y le dice: papi, dice mi papá que no puede cantar si usted no es bautizado en agua y no tiene el Espíritu Santo. Y él le dijo: pues dile que me bautizo ahorita. Y mi papá entonces toma el micrófono y dice: por 20 años he orado por eso. Mi padre ahora va a ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Paró el culto, lo bautizó, recibió el Espíritu Santo y subió a cantar. Hay gente aquí que ha dicho: voy a dejar el ministerio para salvar a mi familia. No entienden la doble naturaleza. Mientras él aún hablaba, la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Lo he escuchado muchas veces? Claro, lo has escuchado. Pero mire a Jesús. El que estaba hablando no era el hijo de José, no era el hijo de María, no era el hijo del carpintero. Hay que saber y ser prudente, discernir en qué momento hay que preguntar, hay que pedir, hay que hablar. Se habla del Espíritu Santo, pero no dejamos que el Espíritu Santo hable. Les voy a confesar que este mensaje lo tengo con deseo de predicar desde el viernes que llegué con usted, pero el Espíritu Santo me dijo: no.
Y justo en el orden divino de Dios, el mensaje que usted trae, el mensaje del pastor Núñez, la administración de esta poderosa paternidad, Dios me dice: es el momento de hablar, porque voy a revelar la doble naturaleza de mi pueblo. Hay que saber cuando el Espíritu le dice: predica, y calla. Porque no es una competencia, es un mover del Espíritu, y el Espíritu tiene que hablar y tiene que suplir toda necesidad. Y mire la ofensa, porque si ellos no fueran entendidos, sentirían lo que muchos están sintiendo cuando el pastor está en una reunión de liderazgo, cuando el pastor está en una reunión de discípulos, cuando está en una conferencia. Mire lo que hizo Jesús. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Wow, qué dolor tan fuerte. ¿Cuántas veces mi papá lo dijo y yo no lo entendía? Era mi cumpleaños, pero no estuvo. Era mi graduación, pero solo llegó mi madre. ¿Dónde estaba mi padre? Estaba con su familia del reino, en su doble naturaleza como hijo. La pregunta es: ¿dónde estoy yo ahora? ¿Tengo acaso una jeringa de heroína en mis brazos? ¿Estoy en una cantina? ¿Estoy en el mundo? Tengo 39 años de edad. ¿Dónde estoy? En el reino. ¿Dónde está mi esposa? Mi hermano Joel, mi hermano David. ¿Dónde está mi madre? En el reino. Porque cuando el reino es primero, Dios cuida tu casa y cuida tu familia. Y lo que crees que perdiste, no, Dios retribuirá, Dios añadirá. Ya voy a terminar. Y Jesús dijo: porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Termino. ¿Quién estaba en el Pentecostés? 120, pero el Espíritu Santo le dice al escritor: asegúrate de anotar que estaban los 11 y el sucesor de Judas. Pero también anota que habían mujeres con mantillas alabando, rogando, sirviendo. Las que me servían de sus bienes estaban ahí seguían. Pero también anota, y que se lea y que se escuche: mi madre y mis hermanos estaban ahí también. Levanta tus manos, porque tu doble naturaleza va a ser revelada ahora y vas a saber operar como hijo de Dios, pero también vas a amar a tu casa, a tu familia, como el Hijo del Hombre. Levanta tus manos, recibe la revelación de tu doble naturaleza por el poder del Espíritu Santo. La autoridad en el nombre de Jesús y por la fe en la palabra. Recibe ahora en el nombre de Jesús.